Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a el quinto episodio, quinto episodio de No, Claro que cuarto, sí. ¿no? Ok, como ya se dieron cuenta, No llevamos ya ni la cuenta, ya es un no, desmadre. ya es Estamos un, sí, intentando grabar más de un episodio por domingo, entonces no, estamos muy güey, tuve una confundidos. jaqueca horrible en esta semana por estar editando. No, no sé editar video, estoy aprendiendo sobre la marcha. A ver, no sabemos editar el video, no sabemos utilizar los micrófonos, porque ya hemos tenido 3 o 4 cagadas diferentes con el micrófono. Primero teníamos uno y no te escuchabas, Primero no sonaba, luego sonaba luego demasiado. sonaba demasiado, luego había eco. Entonces ya no esperamos que salga bien el audio, ya renunciamos a esa expectativa, Lo sentimos pero si alguien acaba sordo o no se escucha nada. y estén seguros de que estamos haciendo lo mejor que podemos. De hecho, hoy nos alejamos como 20 centímetros más para eso. Un día vamos a hablar de DBT, ¿no? Estamos haciendo lo mejor que podemos y lo mejor que podemos no es suficiente. DBT es terapia dialéctico conductual, Ah, sí, gracias. es Se un me olvidaba, se me tratamiento, olvidaba. el gold standard, lo que se tiene que dar en casos de trastorno límite de la personalidad. Breve comercial: si tienes trastorno límite de personalidad o un conocido, lo único que te va a servir es DBT en la vida, lo demás no te va a servir de nada. ¿Te imaginas que nos escuchara Marsha? No, no creo, ¿habla español? No habla español, ¿o sí? Quién sabe, pero que nos escuchara. Deja tú que nos entienda, pero que dijeran, ay, alguien, Sí, estaría cabrón. Hay que colgar nada más porque sí, un hay que par de colgar en bar. la descripción el video de, ¿cómo se llama? Regresando del infierno o algo así, en el que ella habla de su experiencia de Va, DBT. me late. Hoy no vamos a hablar más Sí, más de Marsha. te van a hacer esto, ¿no? Le vamos a dejar el video por acá. Sí, por ahí va a quedar. Va a quedar por ahí. Tenemos que agradecer un par de invitaciones. Tenemos que agradecer a la FE Zaragoza por Luis Zaragoza, saludos, muchísimas gracias por el espacio que nos están invitando buscando dar. a un congreso en octubre. Todavía le cuelga bastante. Mucho que Estaremos en aprender la de segunda aquí. temporada, pero muchas gracias Octubre. a por esa invitación. El TEC de Sí, Monterrey. sí, emocionado. Sí, yo también estoy emocionado. Esta semana vamos a estar el próximo viernes en el TEC de Monterrey. Ajá. ¿Hablando de qué? Hablando de, güey, de trastornos mentales. Ok. Y vamos a grabar un episodio con el TEC de Monterrey. Ajá. No sabemos si lo vamos a poder subir o no, o si es exclusivo de la Semana de la Salud del TEC de Monterrey, Ni pero idea. ya iremos viendo qué carajo. Pero nos invitaron al TEC, dijimos que sí. Porque no sabemos decir que no, a lo que nos inviten vamos a decir que sí y ahí vamos a estar. Todavía no somos mamones, aprovechen. No vamos a ser Bueno, él nunca sí. mamones. No, no vamos a ser nunca mamones. Gracias por las invitaciones. Creo que ya hablamos de agradecimientos, de lo malo que somos con el audio. Es momento de cortinilla. Creo que sí. Entonces, pues, Corre vamos a la producción. comenzar. Bien, eso fue la cortinilla. Bienvenidos de vuelta a nuestro programa. Claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Javi? Vamos a hablar de la relación terapéutica o alianza terapéutica. A veces se usan como intercambiables, pero me parece que sí hay quien hace ciertas No es lo mismo. diferencias. No es lo mismo. Entonces, vamos a hablar en general de la relación terapéutica y ahorita tocamos por qué no es lo mismo, Pepe, con la alianza terapéutica. Y creo que es muy importante setear por qué escogimos este tema. Hay un montón de gente que nos está escuchando y que no son psicólogos ni psicoterapeutas. Y hay un montón de gente que Un montón, cientos. no sé si muchos nos estén Hay escuchando, un pero par de docenas de personas. pero en el mundo, en México en general, hay un montón de gente que no está yendo a terapia porque ni siquiera sabe qué esperar, ¿no? Como que venimos de este estigma de que la psicoterapia es para la gente que está tocada y, y como que es un servicio muy Tocada, privado. zafada, Cuando, loca, cuando tú vas a la papelería, dañada. sabes perfectamente qué esperar, ¿no? Yo vengo por una goma para borrar los errores de mi vida y ¿cuánto cuesta? Te doy dinero, me das la goma, me voy y no nos volvemos a ver. Güey, está cagadísimo que agarres el ejemplo de la papelería porque cuando yo era chiquito íbamos a una papelería con una señora que era mamoncísima, ¿no? O sea, me caía bien, pero era mamoncísima. No sé si nos escuchará algún día, ¿No era la de pero las copias de enfrente de mi casa? no, no era por Ok. mi barrio, allá por la Miguel Hidalgo. Le decías como, necesito papel carbón, ¿no? Papel carbón, te decía, ¿qué gramaje? No, güey, a los 8 años, Sí, 9 sí, años, sí. ¿qué? No lo he pesado, mi Sacaba bro. tus hojas. Hay este y este gramaje. El de 100, el de no sé qué, el de no sé qué. Bueno, pues Chance quería evolucionar su modelo de negocio a un lumen, ¿no? Donde era importante ese tipo de solicitud. En la papelería. Sí. Entonces, yo no me siento identificado, no sé qué esperar en una papelería. A la fecha me genera como. Investigo, güey, o sea, qué gramaje. Sí, 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 te pones nervioso antes de ir a comprar un lápiz del 2, ¿no? Qué buenos tiempos. Llegas y dices un lápiz del 2 y luego te preguntan 2H o 2B y se te hackea el cerebro. Dices, chingar, el que pinta quedito, no sé. Este, Bueno, entonces, vamos, como le decimos, a hablar un poco de eso porque pues no es común que la gente sepa y no tienen por qué saberlo, o sea, tampoco es como su obligación.
pero está chido que alguien se preocupe por ustedes. Y dependiendo de la escuela o corriente, ya hemos hablado de eso, dependiendo de la escuela o corriente y del terapeuta con el que vayas o la terapeuta con la que vayas, puede ser muy diferente la experiencia. Puedes tener anécdotas de alguien que te dijo, yo fui con un terapeuta cognitivo-conductual y este güey no hizo más que regañarme todo el tiempo y me sentía castigado. Puedes ir con una psicoanalista y decir, ¿sabes qué? Solamente me estuvo preguntando que cómo me sentía o me dejó hablar sin decir una sola palabra durante una hora y estoy muy confundido. Que ahí entran esos estereotipos, ¿no? De que nada más, o sea, tú vas a ir a terapia y lo que va a hacer tu terapeuta va a ser decirte, ¿y cómo te sientes con eso? ¿No? Así es. O sea, es como lo típico. Y creo que mucha gente cree que es así, que es nada más preguntar, ¿y cómo te sientes con eso? Y, ¿no? Que a veces sí tenemos O que preguntar sea, eso, sí, a claro. veces tenemos que hacer la pregunta de qué emoción estás sintiendo, pero no es lo único lo que vas a terapia. Lo hemos dicho muchas veces, si ese fuera el valor agregado de la terapia, pues mejor consíguete un amigo o un vecino o una vecina o algo y platícale cosas para que te pregunte cómo te sientes. Eso no es la psicoterapia. Entonces, vamos a estar hablando de qué esperar en una relación terapéutica Así es, bien llevada, bien llevada. ¿no? Ok, perfecto. Entonces, Quizás podemos empezar hablando de qué es, ¿no? Ya definir qué es la relación terapéutica. sí, ¿Quieres empezar? la relación terapéutica es la dinámica, una dinámica relacional, no me Ujú. quiero poner muy técnico, entre dos personas, uno que es un psicoterapeuta entrenado o una que es una psicoterapeuta entrenada y otra persona que es el o la consultante. Y entonces esta persona, el o la consultante, busca contratar este servicio para modificar algo en su vida. Sea un proceso de... Hay diferentes tipos de proceso en terapia que son reconocidos. Uno puede ser un trabajo de modificación de respuestas, que es lo que hemos dicho antes. Quiero dejar de morderme las uñas y no puedo, o quiero poder escalar el monte Everest, pero me da miedo las alturas. Eso es un trabajo de modificación de respuestas. Hay otros trabajos que pueden ser paralelos, como el trabajo de toma de decisiones, en el cual no quiero cambiar o modificar ninguna de mis respuestas. Lo que quiero es tener un proceso de evaluación, validación y razonamiento para saber si me salgo de mi trabajo o no me salgo de mi trabajo. El trabajo de toma de decisiones muchas veces conlleva un trabajo de modificación de respuestas, es decir, ya tomé la decisión de que quiero renunciar, pero me da miedo decirle a mi jefe y verlo a los ojos. Ese sería un trabajo de modificación de respuestas para que puedas mandar a la chingada a tu jefe. Ujú. Este, y hay otro que es solamente la asesoría. Es decir, la asesoría o el counseling es el psicólogo tiene conocimientos de psicología y entonces va una persona a preguntar dudas puntuales. No quiere un cambio en su vida, no quiere que se le quite el trastorno obsesivo compulsivo, no quiere escalar el Monte Everest, solo tiene una duda sobre si es normal que su hijo esté viendo pornografía, ¿no? Entonces, y ese es el counseling donde desde la asesoría, donde desde la asesoría se puede atacar este tipo de dudas. Ok, me gustaría retomar lo que ya hemos hablado los últimos 3, 2, Los que sean. X episodios, que es este tema de lo que hace un psicoterapeuta es modificar las relaciones que hay entre variables del ambiente, ¿no? Entendamos, me encanta Piñatita, entonces Piñatita va a ser nuestro consultante. Piñatita quiere cambiar su relación con el trabajo, con su jefe, con el miedo al Monte Everest, con diferentes cosas. Entonces, la relación terapéutica es donde entra el terapeuta en esta red de conexiones. Ando empezando a leer un poco de conexionismo, entonces traigo como esa idea, ¿no? De redes. El terapeuta va a ser un eslabón, un nodo, un punto más que se conecte con todo el ambiente, toda la historia de vida, todas las variables contextuales que tiene consultante, ¿no? Que en este caso es Piñatita. Entonces, la relación terapéutica es cómo el terapeuta va a entrar en la vida de esta persona y va a ayudar a cambiar esas relaciones. Aquí se me hace súper interesante nuestro campo de estudio porque si, por ejemplo, habláramos de la física, ¿no? Y yo quisiera mover a Piñatita, pues investigador viene, pone una energía sobre Piñatita y Piñatita se mueve. Y ya, no hay problema. Acá el tema con la psicología y por lo que es muy importante la relación es porque cuando consultante pone palabras bueno, es que vamos a modificar la conducta usualmente con palabras, ¿no? Yo le digo algo a Piñatita, Piñatita responde, pero esa respuesta de Piñatita me afecta a mí también. Sí, lo que intenta decir Javi es, al yo ser una de las partes que está modificando este sistema, también formo parte del sistema. Exacto. Esa es una diferencia importante que quizás un día profundicemos, ¿no? De si la psicología es una ciencia humana, si es una ciencia natural, si es social, qué onda, ¿no? Porque tenemos la particularidad de que nuestro objeto de estudio nos afecta a nosotros. Pero, exacto,
hay esta idea, o había esta idea, en el cual el psicoterapeuta tiene que ser lo más impersonal frente a su consultante Ujú, para no sesgar el ambiente. Es decir, la única influencia que tú puedes generar es lo que pasa 1 hora en el consultorio y ese es tu espacio de influencia en la vida de la persona. ujú, Y entonces, en años recientes nos empezamos a cuestionar, ok, está muy padre esa hora o esos 50 minutos que suceden en el consultorio, pero ¿qué tan parecido es lo que sucede en el consultorio a lo que sucede en la vida real? Entonces, como psicoterapeutas deberíamos de empezar a pisar de repente la casa del paciente, deberíamos de empezar a tener una exposición en un parque con el paciente para ver si puede hablar con más personas o no, o deberíamos de quedarnos desde nuestro sillón y desde la consulta donde tú vienes a mi consultorio y te estacionas y pagas y después de los 50 minutos, vete de aquí, perdedor, que no te quiero volver a ver. Oye, Lo que yo creo, ese fue un chiste. sí, fue un chiste, jamás, No son perdedores. jamás se trataría así, pero justamente lo que yo creo es la capacidad para empezar a generar cambio va a ser mucho más fácil y mucho más aterrizable en el momento en el que te aproximes a la vida real de la persona. Ujú, Es decir, he tenido casos de gente con fobia a los elevadores, que si yo intentara solamente hablándoles quitarle la fobia o el miedo a los elevadores claro. dentro del consultorio, no pasa. Lo que hay que hacer es subirse a un elevador. Gente que tiene dificultad para entablar relaciones sociales porque le cuesta mucho trabajo tener el primer diálogo y puede tener el primer diálogo conmigo en el consultorio, pero lo que ayuda es Ujú, irnos a un café, irnos a una plaza, irnos a un parque y que ahí sucedan los diálogos. ok. Entonces, la relación terapéutica la vamos a intentar como acotar, ¿no? Todo esto es em, cómo va a usar el terapeuta su interacción con una persona para generar cambios, ¿no? Entonces, entre mejor sea esta interacción entre persona consultante, más sencillo va a ser que esos cambios se generalicen a diferentes esferas de la vida, Así es. ¿no? Y también si yo tengo una buena relación con mi consultante, es más probable que me permita ingresar a otras esferas de su vida, que es lo Así que es. yo quiero hacer para en esas esferas tener relevancia y crear cambios. Ahora, hay un debate que lleva desde el 76, no sé cuántos años han No, pasado, yo creo que más, ¿no? pero como que desde el 76 se puso duro con el efecto Dodo. El efecto Dodo es un tema que Javi y yo nos estamos Ujú. guardando para el último capítulo de esta temporada porque no coincidimos, no estamos de acuerdo y va a haber bronca. Pero el efecto Dodo lo que provocó, Ya hablaremos de eso. en una de esas sí estamos más o menos de acuerdo. Yo creo que sí. Pero me gusta ticiar de que provocar de decir que no. Va a El haber efecto cuchillas. Dodo lo que abrió fue una serie de investigaciones y de metaanálisis donde los investigadores, igual vamos a colgar probablemente algo en el video, en las referencias, los investigadores concluyeron a partir de una metáfora con el libro de Alicia en el País de las Maravillas, donde hay una carrera que se llama la carrera sin fin, pero después todos la terminan, y el pájaro dodo dice, todos hemos ganado, todos merecemos un premio. Entonces se retoma ese fenómeno, Espera, efecto dodo, todos ganamos, todos merecen premio. así es. Y eso en psicología es, Y eso en psicología es que todas las escuelas o que o cada una de corrientes, o las también corrientes en el puede mundo. generar cambio por ciertas investigaciones y metaanálisis que se hicieron sobre todo en la década de los 70 y se han replicado hacia adelante, pero parte de la creencia de que todas las terapias pueden generar cambio y que por lo tanto todas son eficaces, todos ganan, todos merecen premio. Y entonces lo que dicen los creadores del efecto Dodo es que más que las técnicas, lo que importa es la alianza terapéutica. Entonces, no importa si tú haces una silla vacía o una reestructuración cognitiva o una flecha hacia abajo, la técnica que decides usar, lo que más le va a ayudar a tu paciente es que se lleve bien contigo, ¿no? Prácticamente es lo que se dice. Sí, o sea, acá el problema que yo veo es el límite, ¿no? Cuando ya lo exageramos a este tema de, si yo me llevo bien con mi terapeuta, ya es buena terapia, ya estoy curándome, ya está funcionando esto. Y para mí ese no es el criterio ni único ni suficiente para calificar una terapia. Entonces, lo que digo es que hay un problema por ahí y creo que es muy de la cultura popular, de pensar que, ¿qué haces en un psicólogo si ya tienes amigos? ¿No? O sea, un Así psicólogo es es. un amigo. Y creo que viene de este tema. Se cree que la relación terapéutica es lo que cura. O sea, hay gente que sostiene que la relación terapéutica es en sí misma un factor de De bienestar, si quieres, de recuperación. recuperación. Gracias. Ahorita tocamos los detalles. Seguro no. Es puntual con lo que hemos tenido de avance en la ciencia, en la investigación y con la terapia basada en la evidencia, podemos decir seguro no. No es lo único que cura, pero sí tiene una explicación de la varianza de cambio bastante importante. Y la verdad es que, inclusive antes de estudiar las técnicas y la efectividad de cada una de las técnicas, hubo en los 90s, 2000s,
bastante investigación de qué es lo que ayuda a que una alianza terapéutica sea benéfica en el proceso. De nuevo, subrayamos, es benéfica en el proceso, no es lo único que genera la recuperación. Como yo lo entiendo, un poquito inspirado de la gran de Froxan, es que la relación terapéutica es una técnica más. ¿No? O sea, que yo pueda tener una buena Mm, relación con mi consultante es también parte de las habilidades que yo como terapeuta debo tener. Yo no lo calificaría así, yo creo que no es una técnica, Ujú. sino que es un proceso relacional capaz de generar cambio. Pero no diría yo que es una técnica, Ok. porque son lineamientos un tanto más generales. Es decir, hay bastante investigación. Les recomiendo a OnePoll. Probablemente pongamos acá en los links. OnePoll, partiendo de mucha investigación atrás, subraya ciertos lineamientos generales que son los que generan o los que provocan que una alianza sea positiva. Lo primero es que el terapeuta y el consultante estén subidos en el mismo barco y estén haciendo todo lo posible porque el consultante mejore. Ujú. Esto puede parecer obvio, pero la verdad es que no. Muchas veces se da una relación antagónica entre el consultante y el terapeuta, ¿no? Y hay muchos memes en Facebook de mi terapeuta me mandó al diablo porque le volví a escribir a mi ex. No, es que justo no es donde se debe de empezar a antagonizar. El terapeuta debe tener esta posición en el cual parte del supuesto de que la persona que va a terapia es una persona que quiere mejorar Ujú. y el consultante debe de partir del supuesto de que el terapeuta va a hacer todo porque esta persona mejore, manteniendo la mejor relación posible. Y es que, a ver, la relación terapéutica no es lo único que cura, ni es suficiente para curar, pero es importantísima, ¿no? Porque al final es lo interesante. Muchas veces los terapeutas, les terapeutas y decimos cosas que cualquier persona en tu vida seguramente ya te dijo. Así es. La pregunta es, ¿por qué cuando lo dice un terapeuta sí le hiciste caso y no cuando lo hice yo? No, cuando te lo dije yo. Tal vez no algo que ya te dijeron. Si eres un buen terapeuta, ¿no? Probablemente sí tengas cosas nuevas que decir. La forma, el momento, o sea, es que ese es el detalle, ¿no? Creo que sí pasa, creo que sí puede llegar a pasar que un amigo tuyo, a lo mejor, incluso si estudias psicología, te diga ya lo que tienes, o sea, ya lo sabes, ya te lo dijeron, pero no es hasta que llegas a terapia. En este contexto específico, que igual ahorita hablamos de qué características debe tener una buena relación terapéutica, en ese contexto es donde eso que te dicen de esa forma diferente, en ese tono diferente, en ese momento en particular, genera ese cambio. Así es. Que Porque estás en un estado de disposición diferente a que si te lo dijera el güey que te vende los botes de pintura cómics en la esquina. Es decir, estás en un momento en el que tú intencionadamente fuiste buscando un cambio. Eh, yo, quienes me habrán conocido antes de la universidad, era bastante burloncito, insoportable todavía en la universidad y creo que todavía lo soy en varias esferas de mi vida, y sí era. pero sí hubo un punto donde dentro de la carrera de psicología posicioné o me ayudaron a posicionar a una persona que va a psicoterapia como lo más sagrado. Es decir, es una persona que tú no sabes si eres la última esperanza de su vida. De verdad que Sí, tú no no. sabes si tú haces mal tu trabajo, si esa persona se va a suicidar o no. Es, Es es un, trigger. es un momento en el cual contactas con una persona que está depositando probablemente su última esperanza en ti. Y no hay nada más sagrado y no hay nada que debas de atender con el mismo nivel de atención y de escucha y de importancia que ese encuentro. Uy, importantísimo, porque lo decíamos hace unos minutos, ¿no? Hace unos segundos. El mito popular es que los psicólogos somos como tus amigos. Entonces, eso te lleva irremediablemente a la lógica de antes de yo ir con un psicólogo que trata gente loca, dañada, rota, bla, 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 voy a platicar con mis amigos, voy a platicar con la gente que tengo confianza. Entonces, ¿qué ocurre? La gente pasa años necesitando ir a terapia y no va. Y cuando llegan contigo es donde es este momento clave, ¿no? De que muchas veces ya es el último recurso. Así es. Tristemente no tenemos una cultura de la prevención y ni siquiera la psicoterapia. En general no tenemos cultura de la prevención. Ay, te estoy viendo a ti, Coca-Cola. Ujú. Entonces nos esperamos hasta que ya estamos muy, muy, muy mal para buscar ayuda. Así es. Y uno, tú como consultante lo que puedes esperar, lo que deberías de esperar es que seas lo más importante en el momento de contacto con tu psicoterapeuta. Esto significa que ni ve WhatsApp. Esto significa que no tiene 82 ventanas abiertas y te están atendiendo por videoconferencia. Esto significa que le da la importancia total al momento en el cual se encuentran, porque de nuevo no sabemos si es la única sesión en la cual, o la última sesión en la cual pueden tener contacto. Y tú como terapeuta, no chingues, dale toda la importancia siempre a tu consultante y es básico y es prioritario. Ahora,
Igual lo que mencionábamos, ¿no? O sea, a lo mejor si tú eres, como en nuestro caso, ateo y llega un consultante que es musulmán, hindú o budista, lo que sea, no vas ahí a debatir sus creencias, Así no es es. lo que nos toca. Entonces, yo quiero resaltar muchísimo, si tú te sientes incómodo con tu terapeuta, posiblemente, o sea, en un primer contacto te sentiste incómodo, posiblemente ahí no es, Sí, ¿no? Digo, hay muchos matices. Entiendo que también eso es otra parte importante, ¿no? La relación terapéutica a veces involucra que podamos mantener una buena relación, incluso cuando yo te voy a hacer sentir incómodo, porque así a es. veces nuestro trabajo es hacer sentir incómodos Sí. para buscar ciertos cambios. Poníamos el ejemplo de Oz, que no fue una culebra, que fue una, Que no fue una boa, fue una culebrita. fue una madrecita. Pero, a ver, claramente, si yo vengo aquí a que se me quite el miedo a las serpientes, voy a tener que vivir la incomodidad de estar frente a una serpiente o algo parecido para que se me quite el miedo. Si a esa incomodidad le sumamos que no me cae bien el cabrón o la persona que me está poniendo en este momento, va a estar terrible. Entonces, como terapeutas tenemos que hacer todo lo más fácil posible para que los momentos incómodos, que son los mínimos necesarios, como esa exposición, Claro. puedan fluir y sea algo soportable. A ver, es que me quiero como ir a un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Puede que tu amigo, o sea, tú le dices a tu amigo, es que le tengo miedo a las arañas, y tu amigo te diga, pues supera tu miedo, ¿no? O sea, ponte con una araña, o sea, tócala, supera tu miedo. Tu amigo tiene la razón en cierta parte, ¿no? O sea, sí parte del proceso para que tú dejes de tener miedo a las arañas es que te expongas a la araña. Así que probablemente tu amigo no entiende qué diablos es la habituación y la No, exposición, para pero nada, dice, a mí se me quitó así el miedo a las alturas, entonces ¿no? pues vas tú, güey. Pero lo importante de la relación terapéutica es que nosotros hagamos algo más de lo que está haciendo tu amigo. No es nada más decirte, ay, o sea, no es tengo depresión, ay, pues ya, ponte a hacer ejercicio y vas a estar feliz. Que puede que te funcione. Si para ti es importante el ejercicio y tiene algo que ver con tus valores, con tu vida y te activa, pues puede que te funcione. Aquí la diferencia es que tu amigo te lo va a decir justamente sin saber y chicle y pega, pero un terapeuta sí debe saber qué procesos están operando para que yo te recomiende hacer ciertas técnicas, ¿no? Llevarlas a cabo. Y agarro otro punto de cómo deben de ser las alianzas terapéuticas o las relaciones terapéuticas. Hay algo que se llama respeto incondicional, que los humanistas en su momento le llamaron afecto positivo incondicional. Básicamente, y de ahí lo adoptamos y se generalizó porque es una muy buena práctica o forma de relacionarse terapéuticamente. Básicamente, tu terapeuta debe de respetar absolutamente todas las decisiones y características de tu vida sin juzgarlas como devaluativas hacia ti. Si tú engordas, si tú enflacas, si tú tienes sexo con alguien, si tú hagas lo que hagas, tu terapeuta no debe de hacerte pensar que estás perdiendo valor por estar haciendo eso. Y tu terapeuta debe de respetar cada uno de los momentos y decisiones de tu vida sin juzgarlas. Es decir, pueden ser positivas o favorables o no para el proceso, pero nunca desde un juicio moral de eso es bueno, eso es malo o eso te resta valor como persona. Eso es importantísimo. Que creo que también no es que el terapeuta no tenga estos juicios, porque creo que son inevitables, ¿no? O sea, creo que llega un punto en el que dices, ah, ¿por qué lo hiciste, no? Pero creo que un buen terapeuta hace todo lo posible por no expresarlo, que Yo eso no influya en lo que vas a Yo sí trabajar creo que se debe de después. evitar el juicio. Dice la sabiduría popular que el primero en juzgar es el último en comprender. Ujú, Si yo me pongo a juzgar una conducta de la persona como inmoral o como ujú. amoral, antes de entender cuál fue la motivación que lo llevó a estar ahí y de entender las consecuencias que esta persona está viviendo, Ujú. porque probablemente es una decisión que ya es displacentera en sí misma. Entonces, no estoy comprendiendo la conducta. Y este respeto incondicional es importante que como terapeuta tú evalúes si eres capaz de darlo o no. Por ejemplo, Perdón, sí, estoy totalmente de acuerdo. Quizás mi comentario es, a lo mejor la mejor palabra sería el prejuicio. O sea, creo que hay un switch, ¿no? Que se activa y tienes el, ¡oh! sí, ¿no? puedes llegar a una conclusión de si es favorable o no es favorable. Puedes llegar a una conclusión de si fue un regreso a la operante anterior o si fue una evolución en general. Y justo quiero rescatar que me parece que es esencial para un buen terapeuta que sea capaz de poner atención a sus propias reacciones a lo que me está diciendo Piñatita. O sea, Piñatita dice algo que a mí me detona, que yo pueda tener, o sea, le diríamos como bajar la impulsividad, ¿no? De decir, ay, ¿por qué lo hiciste? No, o sea, es, ok, te escucho, pongo atención a lo que me está provocando ese comentario a mí y lo redirijo. Y que como terapeuta debes de estar muy consciente de qué va a ser eso, porque a veces son genéricos. Por ejemplo, si a mí me llegara una persona y me dice, violé a alguien, en ese momento yo le perdería el respeto incondicional. Así de sencillo, y tendría que referirlo con alguien que sí pueda presentar el respeto en ese momento. Y hay poblaciones que
habrán hecho lo que habrán hecho, pero aún así merecen el respeto incondicional. Población carcelaria que probablemente asesinó, violó, mutiló o lo que haya sido, pero la persona que lo esté atendiendo debe ser una que lo respete como persona incondicionalmente. Yo tengo algunas situaciones que sé que me van a activar y que van a condicionar el respeto que puedo presentar hacia un consultante, Pero es y justo entonces se eso, refiere. tú lo sabes, estás consciente de que eso te detona, ¿no? Y ahí es donde creo que ya podemos hacer este switch a llegar a, okey, me voy a detener y antes de actuar, voy a pensar, ¿qué es lo que hablábamos? O sea, no es que la persona que violó sea mala, o sea, lo creo que lo expresan las feministas de una forma como muy acertada, que es el síntoma de una sociedad enferma, o sea, no son hombres enfermos, son hombres que crecieron en un contexto Donde es que normal eso. que se favoreció eso, ¿no? Que todas estas redes llevaron no quiero meter a Piñatita en esto, ¿no? Pero llevaron a una persona a cometer actos feos, Sí, de llámese acuerdo. pobreza, llámese abusos hacia ellos mismos y luego los replican con otras personas, ¿no? Entonces, A ver, ayuda. resumiendo hasta el momento, Sí, la relación terapéutica, uno, debe de tener un respeto positivo me super incondicional. triggeré hablando de violaciones, perdón. Debe Adelante. tener un respeto positivo incondicional. Debe de estar enfocada en que las dos personas, o partir de la creencia de que las dos personas están haciendo lo posible porque el consultante mejore su calidad de vida. Debe de contar con capacidad técnica y profesional por parte del terapeuta. Y si hay un problema que tú no eres capaz de resolver, lo refieres, porque si no, va a empezar a afectarse la relación terapéutica. Ujú, Y importante, los dos deben de tener la creencia o la capacidad de que el proceso que están siguiendo va a ser exitoso. Es decir, si tú no eres capaz de imaginar a tu consultante logrando las metas y tu consultante no es capaz de imaginarse a sí mismo logrando las metas, se va a complicar todo, ¿no? Y la única forma en la que se va a lograr el éxito es por accidente. Entonces, es importante que los dos sean capaces de imaginar el éxito del proceso terapéutico reflejado en la persona. bien, me agrada. Muy bien. Entonces, eso es lo que tiene que llevar, lo mínimo necesario que tiene que llevar una relación terapéutica. Ahora, y nada más, siempre hablar con la verdad y una comunicación franca, ¿no? Si me trabé. Si tu terapeuta, si tu terapeuta te empieza a mentir de lo que sea, o sea, si no es claro con las técnicas que está ejecutando, o si de repente empieza a llegar tarde todo el tiempo y no hay esta claridad o esta franqueza, entonces puede afectar también el proceso terapéutico porque es uno que asume que todo lo que se va a decir en esa sesión es verdad, ¿no? Es justo el espacio en donde queremos que los consultantes no tengan que mentir y como terapeutas también tenemos que ser francos. Y ahorita que hablas de eso, me gustaría meter el tema aquí pues, de lo que llamamos las pseudociencias, ¿no? Porque también la relación terapéutica, que es aquí donde es a lo que yo me referí hace rato, ¿no? Em, la relación terapéutica no es lo único ni es suficiente para curar un problema psicológico, ¿no? Em, pero sí es muy poderosa, tanto que te puede llevar totalmente por el camino contrario. Me refiero a, si tú confías, si tu terapeuta se ganó tu confianza y tú confías en lo que él te va a decir y vas y lo haces, y este güey o esta muchacha te dijo que fueras a oler flores de Bach para superar el daño en tu trauma infantil, o sea, ese tipo de cosas, o que vayas a hacer angeloterapia, o te dice que te vende unos chochos, no, o sea, ahí la relación terapéutica se está usando de una forma completamente irresponsable, completamente falta de ética y completamente, potencialmente iatrogénica. Y partiendo del supuesto de que muchas veces la gente que llega a terapia llega en su momento más vulnerable de vida, ¿no? Lo decíamos en el capítulo del coach. Creo que eso es bien importante, ¿no? Creo que enciende una alarma cualquier terapeuta que te dice, conmigo ya, la vas a lograr rapidísimo, te curas, soy una pistola, ¿no? Creo que eso puede ser un problema cuando queremos pretender que nuestra terapia o lo que hacemos tiene un nivel de efectividad impresionante. No estoy tan de acuerdo. O sea, creo que sí es importante comunicarle a la persona que las técnicas que vas a utilizar tienen una evidencia comprobada. Es decir, no lo estoy haciendo porque le di la vuelta a la ruleta y fue lo que salió o es lo que quiero ejecutar Ujú. hoy. Lo que haga o el tratamiento que siga contigo es uno que tiene evidencia de haber sido exitoso. Claro que tenemos que comprobar si en esta corrida tú y yo haciéndolo podemos hacerlo exitoso, pero creo que también es trabajo del terapeuta demostrar o dejar ver que hay una solución Ujú. y que si se ejecutan bien las técnicas, van a dar resultados. Es que eso, de nuevo, quizás no es mi comentario va muy enfocado a ese primer momento, ¿no? O sea, a lo que voy es hacer esta afirmación de que, sí, yo te curo, cuando ni siquiera has hecho una evaluación, o sea, así de que yo te conocí y ya te dije qué tengo que hacer, Sí. no, o sea,
Eso es vital, eso es vital. Tú como terapeuta o el terapeuta es el experto en las técnicas y procesos psicológicos, Ajá. pero la persona es la experta en su vida. Y cuando nosotros como terapeutas empezamos a asumir que sabemos más de la vida que la persona, ya la estamos cagando, porque tú no has estado ahí en todo, tú no has estado en ese pleito familiar, tú no estuviste en ese evento traumático, tú no estuviste durante el asalto, tú no estuviste durante la crianza violenta. Entonces, tú como terapeuta, cuando te llega un nuevo consultante, no tienes maldita idea de su vida. Por lo tanto, Volviendo igual a fobias, ¿no? Tú le puedes decir, o sea, en este sentido de que yo creo que ya tengo la solución, te digo, pues exponte, acércate a la araña. Y muchas veces te pueden decir, es que ya lo intenté y no así es. funcionó. Que eso es algo que le aprendimos muy bien a la escuela centrada en soluciones o la terapia Ujú. centrada en soluciones o la terapia breve. El empezar por preguntar qué has intentado que no ha funcionado, ¿no? Y entender cuál es la historia de intentos, de aproximaciones, de éxitos, de fracasos que la persona ha tenido en la vida para poder resolver esa fobia a las arañas, porque por algo está Ujú. llegando contigo, si no ya lo habría resuelto la persona sola. Entonces, creo que la expresión más prudente sería, ok, te recibo, escucho, analizo, diagnostico, hago todo lo que tenga que hacer y a partir de eso ya te puedo dar un pronóstico, ¿no? O Así sea, es. pero así llegar y alguien te diga, sí, yo te curo, toma 10 y mañana ya estás, creo que es señal de alarma. Y mucho me quiero enfocar a estos comentarios de, tú tómate esta pastillita, tú tómate esta hierbita, y hasta con psiquiatras o neurólogos, ¿no? Si no se ha tomado el tiempo, primero, de analizar tu caso particular, puntualmente, y hace afirmaciones de este tipo, vendiéndote ya cosas que te van a curar de un día a otro, mágicas, para mí es una súper señal de Así alarma. es. Y, o sea, lo que acabamos de platicar, eso es como los lineamientos. Si tú vas a terapia o estás pensando ir a terapia, esto es lo mínimo que le puedes exigir a tu terapeuta en el trato a ti. Ahora, si tú eres terapeuta, hay un par de cosas importantes que agregar. Por ejemplo, siempre que hables con tu consultante, con tu paciente, con tu cliente, hazlo en el lenguaje de tu cliente, no en el de tu terapia. Es muy fácil el que yo esté escuchando y entonces lo que me estoy contando a mí mismo, claro, está intelectualizando el dolor. Claro, lo que pasa es que tiene una distorsión cognitiva. Bueno, yo nunca diría intelectualizando el dolor, pero los psicoanalistas o psicodinámicos probablemente sí Ujú. lo dirían. O, claro, tiene una No, o distorsión. bueno, o yo en mi ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que esta persona lleva ya 15 años bajo un programa de reforzamiento intermitente Sí, donde sí, los sí. estímulos Y lo hacemos estimulativos mucho. te detonan, o sea, Trae una y así distorsión lo pienso, cognitiva pues. de generalización que se ve en las áreas de a veces. No, a ver, lo primero que tienes que hacer es centrarte en las palabras con las que te está hablando tu consultante para entender qué es lo que está viviendo tu consultante. Ujú. Para tu consultante, el estoy enfadado y el estoy muy encabronado probablemente son muy diferentes. Y lo primero que tienes que hacer es centrarte en entender la vivencia específica, única, subjetiva Y de tu aquí consultante. preguntamos, ¿y con eso cómo te Y con eso, sientes, como, no? es que, Es que es muy a ver, importante, o sea, muchas veces esa pregunta es justamente para, ¿cómo lo decían acá? Pinpointear, ¿no? Para ser sí, muy específicos, ¿no? Cuando una persona te dice, es que me siento enojada, es que a mí me va a encantar hablar aquí ya de otra vez el interconductismo, ¿no? Porque tú construyes el significado de lo que es estar enojado gracias a lo que te han dicho. O sea, tu ajá, mamá te veía que estabas así y te decía, estás enojado. Entonces, para ti, estar así es estar enojado. Pero hay familias en las que esto es sí. estar enojado y hay una diferencia grande entre así y así, ¿no? Sí. Entonces, como que a veces no nos queda claro a qué te refieres exactamente cuando dices que estás triste o estás enojado. Yo por eso de cajón, de hecho, en muchos procesos terapéuticos, lo que intento es crear un lenguaje común en el que la emoción de la que me hable mi paciente sea más fácil para mí imaginármelo. Lo que yo Ok. utilizo es el círculo de Plutchik, que son creo que 8 emociones, igual lo colgamos ahí en las referencias, y de ahí es, a ver, vamos a hablar en el mismo Allá idioma, abajo. allá abajo, vamos a hablar en el mismo idioma, cuando hables de que estás enojado, te vas a referir a esto, ¿te hace sentido? Sí, sí me hace sentido. Y entonces ya tenemos un lenguaje común desde el cual podemos hablar eso. Y otra cosa importante que yo intento hacer es la diferenciación entre pensar y sentir. Esta no te va a gustar tanto, pero, No, no, me parece útil. pensar y sentir no es lo mismo. Es decir, hablamos de sentir cuando es una sensación física o cuando es un afecto. Estoy triste, estoy enojado, estoy sorprendido, estoy contento. Y hablamos de pensar cuando es un proceso o de imaginación. Me estoy imaginando un campo verde con la playa, y eso es lo que estoy pensando, o cuando estoy en un razonamiento. Muchas veces decimos que sentimos lo que en realidad pensamos como para darle validez porque no puede ser cuestionado. Es decir, si yo digo, siento que estás distante, eso no lo siento, eso lo pienso a partir de lo que percibo del ambiente. Pero cuando digo que lo siento, lo hago como que incuestionable porque las sensaciones no se pueden cuestionar, los razonamientos sí. Entonces, en el proceso terapéutico, para mí sí es muy importante el hacer la distinción entre lo que piensas y lo que sientes.
siento que soy un tonto. Eso no lo sientes, eso lo piensas. Lo que sientes es el calor, lo que sientes es el dolor de que alguien te diga que eres un tonto. Era, no me gusta, o sea, sí es cierto, no me gusta la diferencia, pensando en que la sensación es algo metafísico, que, ¿sabes? O No, es sea, que no pero no necesariamente es lo algo es. metafísico. Entonces, o sea, o sea, lo que intento decir, estoy de acuerdo contigo, pero no. ¿Ok? No es que me moleste que hagamos la diferenciación, porque sí me parece que son dos cosas que vienen de procesos diferentes, ¿no? Y ya poniéndonos técnicos, creo que ahí nos sirve distinguir entre lo que viene siendo el condicionamiento clásico del condicionamiento operante, ¿no? ¿Cuáles son respondientes, cuáles son operantes? Es tal Y, cual es, y es están tal la- cual y es, están las dos es tal muchas cual es. veces muy, muy intrincadas, ¿no? Y nada más aquí para explicar. El condicionamiento, el condicionamiento clásico es básicamente algo que te pasa y el condicionamiento operante es básicamente algo que haces. Nos van a llover críticas por eso, pero sí, Que yo, porque de verdad sí es una discusión que quiero tener porque creo que es es una muy forma buena. mucho más fácil de entenderlo. Ujú. El clásico es algo que te pasa bueno, una respondiente es algo que te pasa y una operante es algo que tú haces. Bueno, lo pensamos y lo discutimos en la No, no, semana. no. O sea, sí, pero no, pero tal vez. Ok, este, Temporada 2, sí, ¿esta es de temporada 2 o sí, del no capítulo sabes. 10 donde No, vamos a no meter sabes. todo lo que Está nos incomoda buenísimo, está para buenísimo. pelearnos? Sí, sí, sí. Pero bueno, en general eso, creo que es importante el proceso de distinguir entre pensar y sentir. No sé si quieras agregar algo más o nos vamos al tabú y a la creencia de si los psicólogos tienen que estar en un proceso terapéutico ellos mismos todo el tiempo. Me gustaría agregar que dentro de las contextuales existe la terapia analítica funcional. Las contextuales son un tipo de terapia, lo que Exacto. llamamos terapias de conductismo de tercera ola. Ujú, Y hay un grupo, es terapia de aceptación y compromiso, ujú, terapia sí. dialéctico-conductual, etcétera. Luego hablamos de eso, pero muy, muy básicamente tenemos el conductismo radical que propuso Skinner y de repente llega Hayes y le pone cosas de budismo, ¿no? Ujú. Y, o sea, a partir de meter estos temas más orientales, como que se empieza a generar todo un movimiento de terapias donde pues somos muy humanos, ¿no? Es que estaba esta creencia de que el conductismo era solamente de ciencia, nada humano, somos robots, totalmente falsa y anacrónica. Pero ahora parece que gracias a Hayes como que ya empezamos a entender que no, que siempre hemos sido bastante humanos y aparte ahora meditamos, ¿no? Entonces está, perdón, te escupí Sí, sí, horrible, sí, está lloviendo y gotera aquí. Este, va, Bueno, entonces es conductismo, la de tercera generación es conductismo más temas orientales, ¿no? Y meditamos mucho y más está muy, contexto. muy rico, muy zen, mucha compasión. Luego hablamos de la terapia centrada en la compasión, me gusta mucho. Pero bueno, dentro de las contextuales hay una que se enfoca mucho a analizar la interacción terapéutica, que a mí se me hace muy interesante, muy didáctica, no es nada nuevo, ya esto se sabe desde hace muchos años, pero insisto, lo novedoso es cómo lo explican, ¿no? Es la terapia analítica funcional. Y de hecho nos llaman los psicoanalistas de los Del contextuales, ¿no? conductismo. Sí, porque nos metemos mucho con la relación. En inglés, FAP. Sí, claramente no le pusimos el nombre en español. Claramente Mavis, ay, no sé qué pasó ahí, no estaba muy al tanto, ¿no? La Faptoría se llama la escuela de donde son egresados los de FAP. Es Fap Time, ¿no? Platícanos de Tienen FAP. una técnica, ¿no? El Fap Rap. Sí, Sí, hay un FAP hay un rap. Fap Rap. Puta, suena terrible eso. Apenas me estoy metiendo al tema de Fap, sí tengo por ahí unos libros leídos. No soy experto, pero es una cosa muy bonita porque nos basamos en la premisa de que si Piñatita hace algo en su vida, muy probablemente lo va a repetir durante la sesión. Es decir, Mm, por ejemplo, hablando de problemas de relacionar, ¿no? A lo mejor Piñatita llega a consulta con el problema de que no sabe decir que no. Te dice, ay, es que a mí me piden algo y lo hago y lo hago y lo hago y me lleno de cosas, no sé decir que no. Posiblemente si yo a Piñatita le dejo un montón de tareas durante la terapia, tampoco me va a decir que no. ¿Sí? ¿Me explico? ujú, Repite el mismo patrón que está en su vida dentro de la terapia. Entonces yo dentro de la terapia tengo que buscar que me diga que no. ok. ¿Ok? Que, Entonces, a lo mejor después digo, lo estoy simplificando mucho. Hay un que es como proceso, ¿no? lo que decía la escuela sistémica del enactment, ¿no? Que es cuando sucede un fenómeno dentro de la terapia y Ajá. entonces que es tu trabajo como terapeuta el señalar qué está sucediendo en ese momento. Ujú. Pero entonces yo busco evocar esa respuesta y castigarla o extinguirla. Para que si deja de ocurrir esa conducta en terapia y yo puedo buscar cómo generalizarla a su vida, va a dejar de ocurrir en su vida. Ajá. Entonces, En el entendimiento del cambio del contexto. exactamente. Y la generalización. Y esto se logra entendiendo procesos de moldeamiento verbal, reforzamiento, castigo, programas de
comportamiento diferencial, o sea, hay mucho, pero a mí me encanta porque creo que FAP nos dan muchas muy buenas bases para entender esto de la relación De que terapéutica. si vas a influir, influye con intención. Exactamente. Sí. ¿Qué Ok. es la diferencia entre saber, una es entre decirte, ay, pues exponte, a saber cuándo, cómo, dónde, de qué, o sea, de qué manera. Sí, esto que, como creo que era de Aristóteles, ¿no? De que enojarse es fácil, bueno, es una emoción es fácil, pero expresarla en la forma correcta, en la medida correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, eso es difícil. Pues lo mismo con la relación terapéutica. De acuerdo. Hay que estudiar para saber cuándo, o sea, cuándo sí, cómo, qué vas a decir. Ok. Ahora, existe este mito. Ajá, Existe este mito. Es que me impresiona porque Javi me dijo, güey, vamos a bajar a 40 minutos el episodio de hoy y claramente ya no nos dio. no. Existe este mito de que Perdón, por eso le ponemos estampas de tiempo. sí, 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 y lo clipeamos para que si esto es muy cansado para la gente, que entendemos que para la mayoría de la gente puede ser así, O pónganle en por dos. eso es un súper buen consejo. Los podcasts en general, véanlos en velocidad de 1.5. No, o sea, se te hace mucho más rápido, mucho más digerible. Sí se entiende a la gente cuando habla, a nosotros tal vez no por nuestros pedos de audio, pero en Y de general, dicción. y de dicción, pero en general, los podcasts, si tú los escuchas en 1.5 de velocidad, pues, te puedes ahorrar un buen Si tiempo. le dan en la configuración que está y yo intentando como tocar la configuración. Sí, Por ahí. quita tu dedo de mí, Javi. A ver, güey, existe la creencia de que los psicoterapeutas tienen todo el tiempo que estar en terapia porque si no, no pueden atender. Esto Uy, sí. creo que es un tabú que viene del psicoanálisis. Puta, nos va a llover duro. Puede que sí. Se Es tenía que la dentro idea del psicoanálisis estaba la idea de que para tú ser psicoanalista tenías que pasar. por psicoanálisis. Y esa Entonces, era además la forma en la que aprendías a hacer psicoanálisis en algunas escuelas, en algunos tiempos. pero en los tiempos de Pero, Freud, güey, pues la única forma de ser psicoanalista era que Freud te diera su bendición. güey, eso es como un esquema piramidal, cabrón, en donde la gente que pones a vender tu producto es la primera que te compra, güey. Entonces, es súper perverso el, a ver, güey, si tú quieres vender mi producto, que es el psicoanálisis, me lo tienes que comprar a mí, Círculo Psicoanalítico Mexicano, porque si no, no puedes estar dando psicoanálisis. Y es un esquema piramidal súper perverso. Entonces, Y tanto así que pues, se dieron muchos problemas dentro de los mismos psicoanalíticos y se fueron separando y tienes por ahí a Klein, tienes por ahí a... ¿Cómo se llama? A Jung. A Winnicott, Jung creo que fue como el primer pleito importante, sí, ¿no? sí, sí. Jung, Que hasta Winnicott. película le hicieron, ¿no? La del barco. ¿No Ajá, la has visto? No no la estoy veas, igual, seguro. no suma mucho. Pero bueno, entonces, ¿realmente necesitan los psicoterapeutas estar en un proceso terapéutico todo el tiempo, Javi? No, yo diría que no. ¿Ok? ¿Por qué? A veces no me gusta meter como la analogía con el mundo médico porque no hay muchas diferencias, pero creo que podría aplicar, ¿no? Ya algún filósofo me dirá las falacias en las que estamos cayendo, pero creo que es un poco como decir de que una persona con diabetes no puede ser endocrinóloga, Ah, exacto. ¿no? Oye, y puta, este ejemplo me encanta porque luego cuando tú estudias psicología y estás en una reunión familiar y por algo te enojas, güey. Dicen, uy, ¿y así eres psicólogo? Pues sí, güey, porque si yo fuera neumólogo, también puedo tener pedos en los En bronquios neumonía. o en neumonía, O ahorita como el COVID, ¿no? Tenemos cuántos doctores que atienden en urgencias que exactamente. son pacientes de urgencias. Y perfectamente puedo ser psicólogo y psicoterapeuta y estudiar lo que sea, pero aún así presento emociones y aún así tengo la capacidad de enojarme, de molestarme, de emocionarme. Y me encanta porque también es entender que esto es parte de la buena relación terapéutica, que tú generas un espacio que es ajeno a todo lo demás, o se Exactamente. busca que sea separado de todo lo demás, ¿no? O sea, es crear justamente este espacio abierto, de no juicio, o sea, crear un como rinconcito, para los que sean católicos, un rinconcito de cielo en la tierra, ¿no? Sí. Creo que es una forma muy poética, muy mala, Pero se acaba la sesión, tú regresas a tu vida normal y te puedes enojar en la fila del banco. claro. Evidentemente, cuando tú entiendes las herramientas y los procesos, sí estás en un lugar privilegiado para no verte tan afectado Y se como te verías, generalizan mucho, es padre. como te verías de otra forma, ¿no? Y yo puedo decir que aprender técnicas terapéuticas me ha ayudado muchísimo en mi vida personal, pero aún así soy capaz de enojarme cuando las Chivas les meten 3-1. ¿No? Soy perfectamente capaz de emocionarme cuando entonces que ayer jugaron, güey, y casi le ganan a Tigres, pero Nahuel Guzmán nos robó la gloria varias veces. ¿Y cómo te sientes con eso? Ya lo superé. Ay, Sí, porque sí se clasificó. Pero bueno, entonces, un terapeuta no todo el tiempo tiene que estar en terapia, porque solo tienes que ir a terapia cuando haya una modificación de conductas que quieras hacer, o cuando quieras tomar una decisión importante, o cuando quieras tener asesoría. que Si igual no, ese puede ser un buen capítulo.
cuándo hay que ir a terapia. Sí, que creo que ya lo resumimos, ¿no? Cuando quieras. Cuando quieras, pero recomendamos que cuando quieras modificar una conducta o una respuesta, algo que no estás logrando hacer o que estás haciendo Ujú, demasiado, cuando quieras tener un proceso de toma de decisión asistido por un profesional o ujú. cuando quieras asesoría sobre un tema psicológico general. Si no, no tiene caso que estés en terapia. Este, entonces, como terapeuta, tampoco es obligatorio que estés en terapia. Que también me gustaría tocar eso, ¿no? No obliguen a la gente a ir a terapia, o sea, eso no Ujú, está sí, tiene que ser cool. algo completamente Sí, voluntario. sí, no está cool, de verdad, afecta mucho, o sea, dificulta mucho. No es que no se pueda hacer algo, pero es complicado. Estaba viendo el otro día Falcon y Winter Soldier, la serie de Marvel. Ajá. Y, güey, se lleva de la chingada con su terapeuta, pues porque claramente ese güey no quiere estar ahí. Que ahí es diferente porque el Estado le asignó a la terapeuta, Claro. pero pues claramente se llevan de la chingada porque él no quiere estar Que ahí. habrá, ¿no? Ocasiones donde haya que enviar forzosamente a alguien a terapia, sí, lo entiendo, Y ahí la pero relación terapéutica puede ser diferente a lo que acabamos de decir en claro, este momento. pero así como en el paraíso normal de las cosas bonitas y utópicas, Y no voluntarias. obliguen a la gente a ir a terapia. Creo que es más recomendable que si tienes mucha intención de que alguien vaya a terapia, mejor ve tú. Sí, 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 capaz que lo que hay que modificar es tus ganas de que la gente vaya a terapia. Ahora, el terapeuta no está obligado a ir a terapia, lo que sí está obligado es a tener un proceso de supervisión. Ajá. ¿Qué es la supervisión, Javi? La supervisión, pues, sería ponerte como a disposición de una persona con más experiencia, con más trayectoria, que pueda echarte ojo sobre los casos que estás llevando. Es decir, un supervisor. ¿No? Es que, ¿cómo más lo digo? Es tener detrás de ti a una persona con más experiencia, tanto en tiempo como en teoría, como en demás cosas, con más trayectoria profesional, que te ayude, que también que te dé ojos para ver cosas que a lo mejor tú no Sí. estás viendo. Lo que pasa es que la psicoterapia es un ejercicio privado entre dos personas. Ujú, Entonces, es muy fácil que no te des cuenta en qué le estás cagando. claro. Y es muy fácil en que tú vivas 30, 40 años diciéndote, uy, lo hago de pelos, güey. Y que estés cometiendo sistemáticamente y constantemente un error que no deberías estar cometiendo porque estás haciéndole inclusive un daño a tu consultante. Entonces, por eso, para quitarle lo privado a ese evento, es importante que si tú eres terapeuta, tengas un supervisor que tenga más experiencia, por lo menos en las técnicas en las que quieres supervisar o en el tipo de casos que quieres supervisar, y que le digas, a ver, brother o hermana, traigo estos 5 casos, he hecho A, B, C y D, ayúdame con esto. La supervisión hay diferentes esquemas, puede ser solamente reportada, solamente hablada. Hay supervisiones que a veces te piden grabar segmentos de la sesión para ver cómo Que está creo que es lo pasando. mejor, creo que es lo mejor, que esté grabado, que lo pueda, yo aquí me estoy metiendo el pie durísimo, pero sí, lo mejor es que puedan ver, es que es eso, verte in situ, cómo lo estás haciendo, y en ese momento que tu supervisor cache, como, híjole, aquí checa qué pasó, Sí, porque no en sabes ese lo que no momento. sabes. Entonces es Exacto, mejor sí, sí, que... sí. Ahora, si tú tienes que grabar una sesión por supervisión, siempre díselo a tu consultante, sé súper claro y Consentimiento deseable, informado. pídele un consentimiento escrito y firmado de que se grabó la sesión y que está de acuerdo con eso. O En por mi, lo menos expresado en durante mi el caso video. lo hago grabado, ¿no? Sí. Te voltea la cámara y di que no hay bronca con esto, no hay bronca con esto y ya. Este, entonces, los psicoterapeutas no están obligados a ir a terapia, pero sí están obligados a la supervisión. Ahora, un psicoterapeuta, ya nos colgamos un montón. Bueno, vamos por el minuto 50. Yo te dije, Un psicoterapeuta, es que Javi me dijo, güey, estos son 2 episodios. ¿cuántos Y yo le dije, episodios te güey, pedí? cabrón, entra con copia, como los tacos. Este, entonces, un psicoterapeuta que tiene diagnosticado un trastorno mental, güey. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Dónde te sentaste, Javi? Un psicoterapeuta que está diagnosticado con un trastorno mental puede trabajar como psicoterapeuta. Es decir, si yo estoy diagnosticado con depresión, con trastorno de ansiedad generalizada, ¿puedo dar terapia? Personalidad límite. Con personalidad límite. Es que, a ver, me encanta la pregunta, ¿no? Si yo dijera que no, Perdón, hoy Javi llegó, atravesó esa puerta y dijo, cabrón, hoy vamos a hablar de esto. No estaba en el scope no este estaba tema ni esta planeado, pregunta, pero pero surgió porque sigo a una muchacha que está diagnosticada con DID, que es trastorno de identidad disociativa. me costó un montón traducir, güey, qué pedo. Ajá, identidad disociativa, para los no iniciados, es personalidad múltiple. No digan eso, está mal Sí, dicho, no no tiene digamos sentido, personalidad pero en múltiple. el cine así lo ponen, personalidad múltiple. No. La identidad disociativa, que igual ese da para todo episodio. Da para un Sigo a una episodio. muchacha que habla de esto y le preguntaban, oye, ¿y tú que estás diagnosticada? ¿Puedes dar terapia? Y está estudiando para ser psicóloga. Y dije, oye, es una buena pregunta, ¿no? Si yo dijera que no, creo que me cargo la terapia dialéctica conductual.
Sí. Porque su creadora, Marsha Linehan, diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, fue la que la creó y es la que entrena a la gente y es la que da Ya, terapia para ya eso. dijimos que vamos a colgar aquí el link, pero de verdad, escuchar a Marshall Linehan hablar de por qué creó la terapia dialéctico-conductual para las personas límite de personalidad es súper inspirador. Abrazos. Para ti. Las personas con trastorno límite de la personalidad es a lo que le rehuye cualquier terapeuta, porque son de afectos muy intensos, tienden a generar dependencia del terapeuta, hay ciertas características que complican mucho el trabajo terapéutico. Y entonces Marshall Linehan Esto va a durar 2 horas. se enfrentó a esta vivencia de que ningún terapeuta servía, todo el mundo la bateaba. Y entonces ella lo que dice literalmente, yo vengo del infierno, creé un abordaje psicológico que es la terapia dialéctico-conductual, porque vengo del infierno, salí del infierno y mi compromiso es ayudar a más gente a salir de ahí. Entonces, Marsha Linehan es una diosa, es una maravilla de terapeuta, logró atacar lo que nadie había logrado atacar en psicoterapia, es una persona a la cual le podemos aprender absolutamente todo. Y sí, Y es un modelo terapéutico tan estructurado, tan bien elaborado es que una joya. funciona para un montón de cosas. Se basa para el modelo terapéutico de Bete, no lo vamos a resumir en este momento porque le vamos a faltar al respeto, Sí. pero no es solamente una terapia uno a uno, sino que hay también sesiones de grupo, hay una línea telefónica que está a tu disposición si tienes En caso de TLP, emergencia, TLP sí. por si tienes alguna emergencia. Entrenamiento Entonces, en habilidades. exactamente, entonces es todo un entorno terapéutico El lo que puro creó. entrenamiento en habilidades es una maravilla. Es que Marshall Linehan lo hace todo bien. Te amamos, Marshall Linehan. Ojalá algún día hables español, no sé si habla español y pueda ver esto, que le pongan subtítulos. Pero bueno, si nosotros partiéramos de la premisa de que una persona diagnosticada no puede generar terapia, nos estaríamos cargando uno de los abordajes terapéuticos más grandes, más efectivos, más específicos y más funcionales de la historia, que es la DBT. Entonces, mi respuesta corta sería, ¿cuál era la pregunta? Que si una persona diagnosticada Sí, puede dar terapia. si una persona con un diagnóstico, yo diría que sí puede dar terapia, pero creo que vale la pena hablar de que quizás hay casos donde, o sea, los límites, ¿no? Como siempre, estos límites donde a lo mejor ya no sea tan buena idea. Sí, No sé tú qué creo que el opinas. criterio no es si estás diagnosticado o no. Creo que el La criterio gravedad. es la gravedad y el tipo de síntomas que puedes presentar. Es Ajá. decir, lo decíamos ahorita fuera del aire, porque Javi llegó con esa pregunta y le dije, pues de entrada no. Pero ¿qué pasa si una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo y es terapeuta, estudió psicología, estudió psicoterapia, de repente le da un ataque, una compulsión y entonces empieza a ejecutar un ritual como prender y apagar la luz compulsivamente, mientras, Haciendo exposición al mientras, miedo a la oscuridad, ¿no? mientras tiene un paciente con miedo a la oscuridad haciendo una técnica de exposición, o mientras tiene un paciente con una culebra enfrente, que es una técnica de inundación de exposición muy violenta, y el paciente está pasando por el peor momento de su vida probablemente. Sí, eso no, quizás tomaría un tiempo explicar por qué es peligroso, pero podría ser muy contraproducente, ¿no? Así es. Hablando, por ejemplo, de este caso muy específico de exponer al miedo a la oscuridad con un terapeuta que tiene TOC, no me gusta decir que tiene, no lo tiene, ya hemos hablado de eso, pero bueno, diagnosticado con TOC y que empieza a apagar y prender la luz mientras estaba haciendo la exposición a la oscuridad. Sí, mm, seguramente sería terrible para ambos, tanto para el terapeuta, pero sobre todo para el consultante. Entonces, creo que el criterio no es si estás diagnosticado o no, creo que el criterio es que puedas tener la capacidad de ejecutar las técnicas y las sesiones completas sin que esto invada el trabajo terapéutico. que quizás en ese caso sí vale la pena, además de la supervisión, la opinión de su propio terapeuta, Así ¿no? es, O sea, o sea, yo como psicólogo estoy diagnosticado, pues éticamente debería ir a terapia. Ahí sí. Cuando ya tengo un diagnóstico, pues sí, debo ir a terapia y que alguien me ayude a que esos síntomas entren en remisión. así es. No se curan, entran en remisión. Es- Dejan de pasar, Pequeñas diferencias, ¿no? dejan de pasar, Pero Uri. importantes. Eso por un lado. Ya que estoy en remisión, me consigo un buen supervisor que también me fue. Me ayuda a evaluar lo que estoy haciendo. Que me esté supervisando, ¿no? Es que siento que es la mejor palabra, creo que no hay otra Ujú. forma de explicarlo. Entonces, ahí sí me late, o sea, un psicólogo que está diagnosticado, ya está en terapia, ya su terapeuta le da visto bueno, dice, ya estás en remisión o ya avanzaste muchísimo, ya está la posibilidad de que atiendas a otro ser humano y además tener un supervisor que esté checando que nada salga mal. De acuerdo. Porque creo que está el riesgo, ¿no? De una recuperación espontánea de algún tipo de esos malos hábitos, ¿no? De Sí, antiguos, creo que sí está a lo mejor el riesgo, pero yo diría que sí puede dar terapia un psicólogo diagnosticado, igual que una persona con diabetes puede ser endocrinólogo. de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, entonces, para resumir, porque ya vamos por el Me timestamp de los encanta que siempre hacemos como 55, 7 resúmenes. para resumir, ¿Cómo de resumen? la relación eficaz terapéutica o la alianza terapéutica debe de partir del supuesto de que
va a ser un proceso exitoso de que las dos personas que están ahí, tanto el consultante como el terapeuta, van a hacer todo porque se lleve esto a buen puerto. El terapeuta debe tener un respeto incondicional hacia todas las decisiones y condiciones de vida de su consultante. Debe de escucharlo desde la vivencia y no desde la escuela o la teoría que quiera practicar o lo que quiera imponer. Debe Ujú, de respetar que el consultante es el experto en su vida. ujú. Debe de darse el tiempo para conocer la vida del consultante y generar un lenguaje común en el que los dos puedan platicar y estar cómodos. Me imagino un estudiante. Son muchas cosas. Sí, sí, sí. Y aparte le puso por 1.5 de velocidad, ¿no? Entonces esto va cagado de prisa. Este, Mm, y debe de respetar los algo tiempos. sobre la aceptación incondicional, ¿no? Creo que la aceptación incondicional es el producto. Y muchas veces no nos dicen cómo llegar a eso. Porque si Ujú. te dicen en la carrera, es que tienes que ser empático. Ajá. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿cómo es ser Sí, empático? ¿cómo voy a ser empático con alguien que por accidente acaba de atropellar a su hijo menor, lo acaba de matar? ¿Cómo soy empático con esa situación? Nunca me ha pasado. Y es ahí donde yo hablo un poquito de esto de que también la relación es parte de una técnica, ¿no? O sea, yo teniendo conocimientos de cómo mi conducta y mi conducta verbal va a afectarte a ti, yo ahí escojo qué hacer y cómo hacerlo para que tú te sientas entendido por mí. Así es. Pero yo necesito ese entrenamiento y esa base teórica. Así es. Y teórica y de principio de que voy a respetar la emoción que estás presentando sin intentar cambiarla ni invalidarla, Ujú. sino lo que tú me digas que estás viviendo, voy a creer que lo estás viviendo. Y entonces, como dice Pepe, la aceptación incondicional, súper importante, pero hay que estudiar cómo se llega a esa aceptación incondicional. ¿De acuerdo? Y yo no puedo decir otra cosa más que principios básicos de aprendizaje. De acuerdo. Y los terapeutas ni son inmunes a presentar emociones en la vida en general, no están obligados a ir a terapia si no es como parte de un proceso que ellos necesiten seguir por algún tipo de diagnóstico o necesidad de modificación de respuestas o toma de decisiones, etcétera. Lo que sí están obligados los terapeutas es a estar supervisados por otro terapeuta. Bien, ¿Vale? ya no quiero meter más cosas, creo que estuvo bien. ¿Listo? Entonces, pues nada, esperamos que les haya gustado. Ahí les dejamos las estampas de tiempo. Bueno, eso ya lo vieron hasta el final, así que, oh, diablos. Bueno, Debimos decirlo al principio. hasta la próxima. Cuídense, bye bye.